que muchas familias le tienen mucho miedo, o no miedo, sino como tabú, hablar del tema de las situaciones financieras y cómo manejar tu dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo todo esto. Para mí uno de los miedos más grandes es no poder mantener ese ritmo de vida que tuve, Que tus papás te dieron. que mis papás me dieron. Me ha costado mucho darme cuenta que pues ese dinero que a mí me pagan en un trabajo no equipara la vida A la que tú a estás la que yo estoy acostumbrada. Y si no pasa, porque eso es una posibilidad, entonces somos unos fracasados. Bienvenidos a Crisis de por medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por medio, somos Diana y Paula y hoy tenemos un nuevo episodio en el que vamos a hablar del estrés financiero de la vida adulta. Ay, qué horrible. Y este es un tema, Dios, que siento que, bueno, cada vez le voy perdiendo más el miedo porque ya asumí que soy adulta. Entonces, como que ya cuando tú estás como enfrentando al toro, o sea, una cosa es ver los toros desde la barrera y tener como mucho miedo en el momento de cómo va a ser. Y siempre he tenido mucho miedo, pero ya como asumiendo que ya soy adulta y que me toca vivir con eso, pues como que intento sobrellevarlo. Sí, o sea, escogimos también este tema porque siento que es una crisis que tenemos constantemente y también creo que le puede pasar a mucha gente que es como que crecer, o sea, ser adulto significa tener un montón de responsabilidades financieras y además siento que nadie habla del tema. O sea, no sé cómo sea tu familia, de pronto estoy generalizando, pero siento que muchas familias le tienen mucho miedo, o no miedo, sino como tabú, hablar del tema de las situaciones financieras y cómo manejar tu dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo todo esto. Que la idea de hoy es quitarnos un poquito, uno, el tabú de hablar de las situaciones financieras, dos, sentir que pues no eres la única persona que le está costando, dos, que no eres la única persona que está pasando por eso, que hay mucha gente que también siente que no sabe qué está haciendo con su dinero, no sabe si tiene suficiente dinero, está estresada por el dinero. Entonces, como darnos como la tranquilidad en este espacio para hablar de ese tema que nos agobia tanto a nosotros. Cuando hablamos de esta crisis, como esta crisis que nos genera todo el tema del dinero, ¿a qué nos estamos haciendo referencia ya como un poco más aterrizado? Y es, por ejemplo, en mi caso, yo nací con determinadas condiciones. Crecí con determinadas cosas que me daban como ya sea lujos o no lujos, como que para mí eran cosas del día a día. Y para mí uno de los miedos más grandes es no poder mantener ese ritmo de vida que tuve, que tus papás te dieron, que mis papás me dieron, poderlo mantener ahora que soy adulta y que me hago cargo de mí. La verdad es uno de mis miedos más grandes. Sí, no, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, o sea, como por contexto, yo creo que nosotros venimos de un contexto bastante similar. Nuestros papás han trabajado muy duro, o sea, en la vida por lo que tienen y por todo lo que han hecho. Y pues, o sea, yo siento que yo crecí de una manera muy privilegiada, pero también como muy aterrizada, ¿sabes? O sea, tipo, sí, tenía como muchas cosas que quería, pero pues también mis papás trabajaban mucho, o sea, es decir, el dinero dependía completamente de que ellos trabajaran, o sea, si mis papás no podían trabajar, pues no había plata, más o menos. Total, es que yo siento que esta crisis de pronto no le pasa a todo el mundo, siento que esta crisis, porque es que también hay familias que ya tienen la vida hecha, o sea, como que siento que hay familias que ya naces y trabajes o no trabajes, pues tu familia está tan bien económicamente. Exacto. No importa, pero pues en mi casa como que siento que mis papás se han hecho a pulso y es como yo, no sé, como que el hecho de que ellos se hayan hecho como a pulso es como si ellos han logrado todo eso partiendo como de un contexto diferente al mío, como que inconscientemente me entra una presión de es que yo tengo que lograr lo mismo o más, ¿sabes? Total. O sea, no sé, por ejemplo, mis papás, a ver, voy a empezar con ejemplos muy tontos, pero por ejemplo, mis papás estudiaron en universidades de mi ciudad, Bucaramanga, sin más. Los dos son de Bucaramanga, estudiaron allá y es como estudiaron, es que no sé, en esa época creo que no existía tanto los colegios, pero bueno, mi mamá estudió en uno de los mejores colegios de la ciudad en esa época, tal, no sé qué, todo. Mis papás se han esforzado un montón como por darme lo mejor, para darme los mejores colegios, la mejor educación, no sé qué. Me mandaron a estudiar a la capital. Si ellos han logrado eso, o sea, si ellos han logrado tanto, como partiendo de una condición un poco diferente a la mía, yo tengo como la obligación, que ellos no me lo han dicho, pero, ¿sabes? Como que yo me invento que tengo la obligación de lograr mínimo lo mismo o lograr más.
y a mí sí me da pánico como no poder mantener el nivel de vida que me han dado. No, total, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo. A ver, es parte normal de crecer, es parte normal de crecer como empezar a cuestionarte cuánto pagas y eso, porque yo también siento que cuando yo era pequeña, pues a mí no me importaba como la plata, o sea, afortunadamente como que mis papás siempre me han dado todo, entonces como que pues yo pagaba, yo salía lo que quería y no pasaba nada, o sea, como que el dinero me lo daban, ¿sabes? O sea, nunca tenía que trabajar por ese dinero. Y ahora que pues uno es grande y trabaja, entonces pues ya como que ese dinero es tuyo, pero como que me ha costado mucho darme cuenta que pues ese dinero que a mí me pagan en un trabajo no equipara la vida A la que tú a estás la que yo estoy acostumbrada. acostumbrada. Entonces es como un dilema porque pienso lo mismo que tú, o sea, como que yo siento a mis papás hicieron lo posible para que estudiara en la mejor universidad, hicieron lo posible para que yo viviera de la mejor manera, para que estuviera feliz, para todo, pero llego al mundo real y pues la vida no funciona, ¿sabes? O sea, el trabajo que tengo no me está dando el nivel de vida que yo quiero. Entonces, es como, ya me empiezo a estresar porque yo digo, yo en este punto debería tener un nivel de vida mucho mejor al que tuvieron mis papás porque ellos me dieron todo el camino libre para Para que que yo yo, lo hiciera. total. Entonces, ¿por qué no lo tengo? Y es un estrés horrible porque también digo, bueno, o sea, me queda, todavía tengo 26 años, tengo como tiempo para tal, pero también me estreso porque digo, pero es que yo ya debería, o sea, yo ya debería estar ahí porque ya el camino fue hecho para mí para que estuviera ahí, pero no lo estoy. Y también en la presión de decir, pues mis papás están esperando cosas de mí, están esperando que me vaya bien, están esperando que yo tenga plata, están esperando que yo pueda mantenerme, que pueda viajar, que pueda tener una casa grande. Sí, es como que un montón de expectativas que ellos ni siquiera me han dicho a mí, pero que yo las tengo en mi cabeza que las tengo que cumplir. A mí me pasa algo y es muchas veces no siento como que mis papás esperan eso, pero por ejemplo, pues yo estoy recién casada. Entonces como que pienso y digo, mis papás recién casados ya tenían un piso. A ver, que mi abuela les dio como la cuota inicial del apartamento y bla, bla, bla. A ver, yo sé que si viviera en Colombia eso sería mucho más fácil, pero acá en España ahorita ni mis papás ni los papás de él me pueden dar la cuota inicial para un apartamento acá. Entonces, claro, pienso como mis papás ya recién casados tenían su apartamento. Yo todavía no tengo apartamento. Entonces como que me empieza a dar estrés porque digo, Dios, o sea, quiero poderle dar a mis hijos, o sea, más que mis papás me vean triunfando y demás, es como quiero poderle dar a mis hijos lo que yo he tenido O más. o más. Entonces, claro, porque yo he tenido más oportunidades y herramientas de las que mis papás tuvieron. Y si ellos lograron darme esa vida, o sea, yo tengo que dar más. Y creo que yo ya lo había hablado contigo alguna vez. Y era como que el estar en otro país y en un país como España, como que siento que lo hace un poco más complejo, porque acá uno empieza o sea, por lo menos en nuestro caso, hemos empezado de cero. Como que siento que si nos hubiéramos quedado en Colombia, no sé, sería más fácil acceder a un apartamento de una vez, porque pues como que o sea, es muy difícil para nosotros ahorita como comprar en euros cuando no hemos ganado toda la vida en euros, hemos ganado en pesos, mientras que allá pues siento que es mucho más fácil, sería mucho más fácil acceder a un apartamento, a un carro, bueno, como muchas cosas, Como muchas comodidades. muchas comodidades que acá no es igual. Entonces, claro, como que acá es empezar otra vez de cero. O sea, Guillermo y yo hemos empezado completamente de cero. Él todo el tiempo es como, mira qué bonito es empezar y vamos caminando juntos y los dos como desde el mismo punto de partida, pero también me da pánico porque yo digo, o sea, me encantaría que mis hijos estudiaran también en los mejores colegios, me encantaría que mis hijos tuvieran, o sea, pudieran ir que al club, de las vacaciones del club, que pudieran tener clase de no sé qué, que pudieran hacer mil cosas que yo las tenía y es como, Dios mío, ¿será que sí lo voy a lograr? ¿Será que sí vamos a hacer posible? Y si no pasa, porque eso es una posibilidad, entonces somos unos fracasados. Como que todo eso me genera estrés. Lo que pasa es que intento no pensarlo y ya ir como viviendo la vida como tal y ver que también hay otras opciones. O sea, acá en España es un país que de pronto para la mayoría de gente no hay tantas comodidades como las que uno está acostumbrado en Colombia y la gente vive súper bien también y la gente tiene acceso a buenas empresas y la gente tiene acceso a buenas oportunidades. Entonces, no sé. Es que siento que es muy difícil. O sea, yo creo que hay gente que lo logra y es como despegarse 100% de esas expectativas o de esa como calidad de vida que tú tenías en un sitio. Pero para mí, y creo que para ti también, o sea, es como, y tengo muchos amigos que les pasa lo mismo, que es como el estrés de que ya como tus papás dieron tanto, pues hay también un momento donde tú tienes que empezar a devolver. Y no necesariamente devolver, o sea, plata, pero también tiempo, y creo que le pasa a muchos amigos que he escuchado, y es que pues como que ellos te ayudan tanto para que seas mejor y te pagan, no sé, maestrías, universidades, todo esto,
Y llega un punto en el que tú dices, bueno, o sea, ya tiene que haber un momento en que yo empiece a devolver. Es decir, O sea, poderle ya, dar un viaje a tus papás, por ejemplo. sí, pero más allá de eso, como mínimo tener un sueldo decente. Tener un sueldo decente donde tú digas, ya me puedo sostener por mí mismo, o sea, y no necesito ayuda de mis papás, no necesito que mis papás me estén pagando más másters para quedarme en España. Si me entiendes, como ese tipo de cosas que uno en algún punto se siente muy culpable de que uno no puede volver todavía. Entonces lo que tú dices, un viaje, o sea, me encantaría darle un viaje a mi mamá porque me ha dado 1000 cosas en la vida, pero no puedo, o sea, literalmente económicamente es imposible en este momento de mi vida. Camisa, pero uno dice, pucha, se me va a gastar 3/4 de mi sueldo. Bueno, la camisa si no sea tacaña, No, Paula. pero una camisa, o sea, buena, Ok, que no se ok. vale un montón de plata y uno dice, pues me tengo que gastar 3/4 de mi sueldo en eso, pero me encantaría dárselo a mi mamá, pero no puedo. O por ejemplo, mi mamá siempre dice, como, ay, quiero una camioneta, me encantaría poder darle una camioneta, pero no puedo, ¿sabes? O sea, es como que financieramente es imposible para mí y eso me causa mucho estrés también porque digo, ¿en qué momento voy a poder devolverles a mis papás algo de lo que ellos me han dado? A mí me pasaba muchísimo y a mí me pasaba eso demasiado, pero ahí sí me tocó aplicar lo de la migración. Y es como que me parte el corazón no estar con ellos, pero sé que ellos están felices de que yo esté acá. Y es como me parte el corazón no poderle devolver a mis papás los viajes que me han dado, los gustos que me han dado, todo, pero sé que ellos como de verme salir adelante como voy, están orgullosos de mí y están felices por eso. O sea, que me encantaría, sí, pero intento no pensarlo porque es que si no me agobio. Y es que, digamos, yo hablaba una vez con un primo y él me decía como, acá viene otro tema que yo creo que lo vamos a abordar después o lo abordamos de una vez y es el tema de las redes sociales. Otra vez. ¿Por qué? Porque tú ves gente de tu misma edad manteniendo un nivel de vida altísimo que tú dices como, Dios mío, o sea, bueno, hay obviamente gente que gana súper bien, ¿no? Pero también hay otros que sus papás le siguen ayudando un montón y uno a veces no sabe. Entonces, como que me acuerdo que mi primo me decía como, de hecho, cuando yo le conté a mis amigos que yo me mantenía solo acá y que yo no necesitaba nada de mis papás, se sorprendieron porque ellos todavía siguen ¿Sabes recibiendo qué me parece ayuda súper eso? de mis papás, de De sus sus papás. papás. Súper loco, o sea que a veces uno también es eso, idealizas mucho a las personas pensando eso, que tienen toda su vida resuelta, que están Y haciendo hay todo muchos, solos, que se compraron una casa solos, y a la mayoría de gente, los y en la papás le economía que ayudan. estamos hoy, o sea, los papás lo ayudan, y no, o sea, eso está perfectamente bien, pero también siento que es bueno reconocerlo. No, claro, pero entonces lo que él me decía, o sea, para terminar la idea era como, ellos se sorprendieron cuando yo les comenté y ahorita están muy bien porque pues mantienen un ritmo de vida. Me dijo, de pronto el mío es un poco más mesurado porque yo me mantengo solo, pero igual me siento bien porque el día que sus papás le falten o que no les pueda dar, ellos no van a saber asumir la vida ante eso, mientras que yo, aunque ahorita tengo menos, como que estoy más preparado. Y claro, o sea, por ejemplo, como que yo ahorita mismo podría pedirle a mi papá que me mandara para yo vivir más rela, para yo gastar más, para yo viajar más, pero no es lo que yo quiero. Y yo a mi papá al principio, o sea, a ver, yo también he podido estar acá en España porque mi papá me ayudó muchísimo. O sea, los 2, 3 casi primeros años, llevo casi que solo un año sin que él me pueda ayudar. Pero como que yo le dije, no me mandes más, porque para mí era como un triunfo. O sea, yo sabía que iba a tener menos opciones como de gastar, de comer, de lo que sea, pero para mí era un triunfo poderme yo dar como mantenerme a mí misma, ¿sabes? Y es que siento que con el tema de las mujeres es súper delicado porque anoche precisamente estábamos en un bar con unos amigos de mi marido y uno de ellos, que me pareció la historia súper linda, era como que lleva casado 10 años y su esposa, él soñaba con emprender y con, sí, entonces se vinieron los dos, ella se vino a estudiar, él se vino con ella y él se quedó con la vaina de quiero emprender, quiero emprender. Y él se quedó acá emprendiendo. Pero pues obviamente emprender es un camino súper difícil y al principio no ganaban nada. Y ella le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero un esposo feliz, yo no quiero un esposo como que súper frustrado porque no cumple sus sueños. Yo me devuelvo al país de donde somos, trabajo y te mando acá para que tú puedas seguir trabajando y como seguir construyendo tus sueños y demás. ¿Y a qué iba con eso? Que a veces siento que las mujeres caemos mucho en el error de querer un hombre hecho, ¿sabes? Como que
muchas veces las mujeres queremos el hombre que ya tenga un trabajo súper estable, que ya esté estable económicamente, ya no sé qué, como para nosotras estar con seguridad, ¿sabes? Con la seguridad que nos daban en nuestra casa. A veces lo que siento es que uno salta de la seguridad que tiene en la casa a buscar un hombre que le dé a uno esa Esa seguridad, seguridad. pero es por el mismo miedo y el estrés financiero. Pero lo que yo pensaba era como que está muy bien, o sea, hay gente que se casa con personas mayores que ya están un poco más organizadas y pues la mujer se tiene que desentender de eso, pero yo a veces decía también es un poco como de, como que por esa búsqueda de seguridad también me parece como una falta, pues no de autoestima, pero como que yo digo, yo no necesito, o sea, como que hay que arriesgarse un poco, aunque mi pareja no me dé como la seguridad que me daban en la casa, como que por ese mismo estrés no puedo caer en la tentación de entonces meterme con alguien Solo por plata. solo para que me brinde la seguridad a la que yo estoy acostumbrada porque creo que yo no me la puedo dar. O sea, a ver, yo creo que también a mí me pasa y soy culpable de esto, pero también me siento como muy culpable porque a mí mis papás me siguen ayudando. Entonces, como que yo me siento muy culpable de decir como, bueno, o sea, ellos ya me siguen ayudando y me siguen ayudando, pero como que no logro salir como a flote, ¿sabes? Entonces, como que me hace sentir muy mal, pero también siento que, por un lado, es como una bendición de, pues tú dices como, wow, o sea, en verdad, qué bonito que tenga personas que están dispuestas a ayudarme, no importa cuánto tiempo pase, ¿sabes? Y por otro lado está el hecho como de, bueno, ya, suficiente, o sea, como que pon tu vida en orden, ¿sabes? Pero sabes también que siento que, a ver, a mí me encanta irme para otras cosas y perdón si me desvío mucho del tema, pero yo estaba hablando con una amiga y estábamos hablando como el tema de los papás, como que yo vengo de una familia donde mis papás eran extremadamente trabajadores, o sea, mi papá trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y crecí más o menos como con un papá ausente en términos del día a día, ¿sabes? Como que mi papá se la pasaba trabajando, entonces nunca estaba conmigo ni nada. Y digamos como que, y yo le decía a ella, estoy segura que de pronto tengo traumas de un papá ausente, porque pues de todo, o sea, todo tiene Uno un está efecto traumado con colateral, todo, sí. ¿sabes? Como que todo tiene un efecto colateral. De un papá ausente, le dije, pero el poco tiempo que estaba con él era tan de calidad. A ver, es que me pasó porque una vez mi papá, esto es hermoso y de pronto lloré y todo, pero una vez mi papá me dijo como, eh, me pidió perdón porque él no se enteró como de algo que me pasaba pequeña. Me dijo, perdóname porque yo por trabajar tanto No nunca me di estoy... cuenta de eso y no voy a permitir que eso le pase a mi hermano. Y era como que Como al resto de sus hijos. mi mamá era muy dura conmigo y él como que no se enteraba mucho de eso. Y un día me pidió perdón por eso y como que primero me ataqué a llorar y después dije, es que yo nunca lo sentí. O sea, yo nunca sentí que mi papá estuvo ausente. O sea, jamás. Pero él sí. Pero él sí. O sea, y él se vino a dar cuenta de eso como mucho después. Entonces lo que decía ella era como, o sea, entonces, claro, yo le estaba contando todo esto a mi amiga y le dije como, pero para mí fue es tan valioso el ejemplo de mi papá que si yo logro hoy cosas en mi vida profesionalmente es porque recuerdo a mi papá trabajando, recuerdo a mi papá dándola toda todos los días, recuerdo a mi papá, entonces a lo que voy, o sea, a lo que voy con toda esta historia que me desvié y de todo lo demás, es que como que siento que eso que ellos hacen, como de darnos, o sea, como de estar ahí, de que no importa, de que te seguimos apoyando, como que lo motiva a uno a querer ser mejor, ¿sabes? No sé si es la causa Sí, del estrés que sí, estamos pero viviendo. también es eso. Yo creo que también te causa mucho estrés y no digo, o sea, como que obviamente prefiero esto a no tener nada, porque también sé que hay gente que le toca de cero y desde muy pequeños les toca de cero, pues es muy duro, ¿sabes? O sea, no tienen como el privilegio de tener un papá o una mamá que los soporte como en todo este proceso de crecer, Pero el hecho de ellos pero, estar ahí como que es como, pero yo creo que eso es lo tengo que que nos darla genera toda. como un poquito de estrés, porque tú dices como, ya no es solo como yo, ¿sabes? O sea, ya no es solamente como, ay, pues será que yo lo voy a tener, será que me va a ir bien, sino es como ya otra gente también, yo creo que está esperando que a ti te vaya bien porque y que no todo su esfuerzo sea en vano, ¿no? Pero es que yo no siento que bueno, no O sea, sé. no es que o sea, mis papás no me han dicho eso, pero yo siento que eso es como lo que piensa mi cabeza, como que
todo ese esfuerzo que han hecho ellos no puede ser en vano. Ah, no, pues es que a mí me pasa todo el tiempo y también como que, y siento que ese estrés, y era lo que les dije ahorita, ese estrés se agudiza acá, ¿sabes? O sea, a ver, si tú vienes de un país dolarizado o si vienes de otro país que ganan en euros, no, porque el nivel de vida se mantiene mucho. Pero acá, en nuestro caso, por ejemplo, pues a mi esposo y a mí nos tocó bajarnos un poco, ¿sabes? Bajarnos de las comodidades que teníamos allá para empezar nuestro camino acá. Entonces, como que ese estrés se acumula más, porque siento que si estuviéramos en Colombia, de pronto tendríamos un estilo de vida mucho más parecido al que tenemos, con el que crecimos. Con el que crecimos. Pero al estar acá y estar empezando de cero y estar empezando un camino nuevo, como que agudiza ese estrés, porque si antes, o sea, no sé, si antes mi vida era esta y yo quería llegar a esto, no veía tanta la diferencia, pero es que ahora como me tocó bajarme, estoy acá y quiero llegar a esto, pues me da mucho más estrés pensar que estoy más lejos de donde debería estar o de lo que quiero vivir. Uno se estresa mucho, pero también siento que toca mirar como, obviamente los tiempos han cambiado y la vida ya no es igual, siento que ya no es tan fácil conseguir cosas básicas como lo era una casa o como lo era, sí, como sobre todo una casa, ahora que antes. La situación, aunque nosotros creamos a veces que es más difícil en España, también yo veo que en Colombia está muy complicado. O sea, que ellas vino una amiga y me contaba como ella pues ahora vive en Medellín y me contaba como la situación de Medellín y todo eso. Y es que al final, o sea, es muy difícil en Colombia porque los salarios son muy bajos también. Y está llegando mucho extranjero con salario Ajá, alto. ajá, que aquí también pasa mucho. La obviamente. gentrificación. Como que yo también a veces eso me ayuda un poquito y es como pensar, bueno, tal vez no estoy tan mal, o sea, igual si estoy, o sea, porque uno le gusta mucho hacerse películas como de, es que en Colombia estaría perfecto. O sea, en Colombia Eso es cierto. viviría como una reina, Que uno viviría romantiza súper mucho. bien y tendría todo esto. La realidad podría ser que no. Eso es cierto. O sea, yo pienso, por ejemplo, si yo me hubiera quedado en Bogotá y estuviera trabajando como arquitecta en Bogotá y estuviera ganando un salario de arquitecta en Bogotá, probablemente estaría en esta misma condición o peor. O sea, en la misma condición que estoy ahora o incluso más difícil. Voy a decir dos cosas. Una que me acordé como para cerrar una idea que ya hablamos y ahorita para continuar esto y es, una vez yo súper estresada diciéndole a mi papá como, no papi, pero es que yo no quiero ser una carga, pero es que tú me sigues mandando y yo ya voy a cumplir 30 años, bueno, así haciéndome el teatro como, y mi hijo, su abuelita nos pagó los 3 primeros años las cuotas de la hipoteca de la casa. Se tranquila. Te estás comparando con cosas que ni siquiera existían. O sea, tus mismos papás en otro punto de vida también recibían ayuda de sus Claro, papás. pero entonces uno cree que su vida estaba hecha, ¿sabes? Ujú. Y él me dijo, su abuelita nos pagó los 3 primeros años las cuotas iniciales, o sea, relájese. A lo que iba es que hace un poco un amigo, mi mejor amigo de la oficina me dijo, ¿tú crees que si, que solo por el hecho de haberte venido acá, tu vida va a ser mejor de la que hubieras podido tener en Colombia? Y mi cabeza explotó. ¿Explotó por qué? Porque mi primera respuesta fue no, claro que no. O sea, yo en Colombia tengo una vida más cómoda. En Colombia, no sé, me es más fácil acceder a un apartamento nuevo que acá. En Colombia me es más fácil ganar más de entrada que acá, porque es que yo acá, o sea, en mi caso, por ejemplo, bueno, en tu caso también, yo ya tenía una vida laboral en Colombia, acá me tocó volver a ser becaria, que es como a ser practicante y empezar ganando lo de un practicante que en Colombia es el salario mínimo y acá también, ¿sabes? Aquí es menos. Bueno, empezando ganando menos, empezar como todo mi camino de cero. Entonces como que, entonces mi primera reacción fue como, no, no sé qué, o sea, eso no, en Colombia yo viviría, yo creo que me imaginé que yo vivía en una mansión con 20 carros y uno dice, en realidad puede que no. O sea, en realidad puede que no, y más con países como los latinoamericanos que son tan inestables políticamente y por ende económicamente. Entonces yo dije, ¿será que no? O sea, ¿será que de pronto yo viviría, o sea, ¿será que de pronto mi vida acá será igual que la que sería allá? Sí, allá podría tener como más lujos, pero acá tengo otros lujos como la seguridad, como que también acá hay menos presión.
yo no sé si es por el contexto en el que vivimos y no sé si a ti te pasa, pero también yo acá siento menos presión social de la que yo siento en Colombia. O sea, por ejemplo, en Colombia a veces la razón principal es los papás. O sea, obviamente uno quiere, venga y le ayudo. Uno quiere, o sea, uno quiere que le vaya bien porque uno dice mis papás se han esforzado mucho y tal y demás, pero en Colombia también influye mucho el factor externo, que es como está toda la gente que ha crecido contigo, que ha estudiado contigo, que ha vivido contigo, viviendo un nivel de vida, y tú como que sientes la obligación intrínseca de no salir de ahí, de no salir de ahí, o sea, de mantener ese mismo nivel de vida, de mantener no sé qué, de mantener bla, 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 mientras que acá yo soy una NN, acá no me conoce nadie, entonces como que yo siento que ese estrés social, por lo menos acá no lo tenemos. Pues sabes que no, o sea, a mí no me pasa tan así. Es como que, o sea, sí de pronto un poco porque también siento que en Colombia es como pertenecer a un mismo círculo y salir de ahí es más, o sea, más difícil, ¿no? Sino como no hay más para dónde coger, o sea, siento que es más difícil como, ay, si no encajo aquí, pues me voy para allá, no, o sea, como que es más difícil eso, o sea, lo veo más complicado. Pero aquí también tengo muchos amigos que, o sea, tienen mi edad y todo y ganan más que yo y eso como que te hace sentir como que estoy haciendo mal, o sea, estoy haciéndolo súper mal porque ellos sí pueden y yo no, ¿sabes? Entonces también es como la presión de, yo creo que una presión incluso más cercana, porque ya sabes que es como tu propio círculo que tú construiste, le va mejor que a ti. Y que han vivido condiciones parecidas a las tuyas. Ajá, O sea, que han emigrado, que han no sé qué, que bla, bla, exacto, bla. exacto. Claro. Aunque también a veces, o sea, como que para también, a veces yo siento que hay una distinción muy grande y es como, es muy diferente de emigrar para estudiar en España de cero a emigrar para estudiar un máster o venir a trabajar. Como que ya eso te deja 5 años por detrás del mercado laboral de aquí. Y no Del solamente eso, cuando mercado, vienes con altamente cualificado, que ya entras a un trabajo con un buen salario y no te toca otra vez empezar como migrante, eso hace mucho la diferencia, como exacto, practicante. exacto. Entonces como que también uno a veces irle un poquito más suave y decir, o sea, sí siento que muchas veces como que creces en el mismo entorno que las personas, pero hay algo que es muy real y es que aunque tú creas que las oportunidades son iguales para todos, no. O sea, el mundo no es tan así y aunque esa persona haya tenido oportunidades y a veces no nos gusta reconocerlo, pero son privilegios que la gente tiene, o sea, por ser hombres, por ser más bonitas, o sea, si me entiendes, por cualquier tipo de cosa que sea, son privilegios que muchos, o sea, que no siempre vas a tener y que eso puede hacer que una persona esté en una mejor posición económica que tú. Eso yo no O lo... de pronto un pasaporte, tan simple Ah, como un no, total. pasaporte. O O sea, si sea, eres colombiano, pero llegas acá con papeles, hace exacto, toda la diferencia. exacto. Entonces como que a veces es difícil uno no compararse. Porque empieza, es que sabes qué pasa, que empiezas desde lugares diferentes, o sea, como que la carrera la empiezas desde Ujú, posiciones diferentes, no exacto. empiezan todos en la misma línea. Entonces pues a veces eso también ayuda como a relajarse un poquito porque uno a veces se estresa mucho, pero mirándolo desde una perspectiva como objetiva pues tampoco vas tan mal. O sea, tú misma te pagas tu casa, tú misma, o sea, te conseguiste este apartamento, vives aquí, te compras tu comida, te compras tu, ¿sí? No estás tan mal, pero cuando te comparas así, pues es más fácil sentirte como mal. Es que, o sea, y creo que hemos dicho siempre, el tema de las comparaciones es súper delicado. Y yo no había racionalizado eso que dijiste, pero sí tiene todo el sentido, o sea, como que sí pasa, o sea, muchas veces cuando yo veo gente que ha venido en condiciones parecidas y que ahorita de pronto está mejor, está ganando más, está como que yo digo como, porque, o sea, que tengo mal, que problema, o sea, yo por qué no he podido lograr eso, porque esta gente sí lo ha logrado y yo no. Eso siento que es algo súper complicado de entender, como que no sé si es que energética, a veces uno escucha cosas de energéticamente tú todavía no estás preparado para recibir lo que el universo quiere para ti, no sé qué, bueno, pues entonces el universo dígame rapidito qué tengo que hacer, ¿sabes? Como para atraer todo eso, pero sí pasa, pero a ver, es que están las dos vías. Uno, que haya gente que efectivamente sí le va mucho mejor que a ti, con tu edad o menor o lo que sea, que era lo que lo hablamos en un podcast hace tiempo. Y el segundo era que la gente tampoco es muy abierta con todo el tema del dinero. Entonces, como que tú, o sea, muchas familias, o sea, muchos papás siguen ayudando, siguen aportando, les siguen ayudando a mantener el mismo nivel de vida, que de pronto tus papás no lo hacen
porque quieran, porque no pueden o por lo que sea, y tú te comparas con ellos, tú dices como, uy, no, pero ellos ya tienen eso, ellos ya tienen eso, pero fijo, los papás les compraron el apartamento, los papás les compraron el carro, los papás ya les repartieron la herencia, cosas que tú no sabes. Entonces, como que siento que compararse es engañarse, porque en realidad no saben, y más con estos temas que son tan delicados, porque hablar en Latinoamérica del dinero es un tabú, y de hecho como que yo sí agradezco mucho, las redes sociales han revolucionado todo esto, y la gente ha empezado a hablar más del dinero, ha empezado a hablar más de la crisis, de qué es crecer, qué es no tener plata, qué es ahorrar, han evolucionado mucho como en temas de educación financiera. O sea, eso, por ejemplo, nuestros papás no lo tenían. Ahora como que tú estás mucho más enterado de qué hacer con el dinero, cómo manejarlo, cómo llevarlo, que no está mal preguntar cuánto gana la gente y eso. O sea, yo me acuerdo que una vez yo escuché un podcast, no me acuerdo si era de Adulting, que es como una página muy buena que habla sobre todo el tema del dinero, que decía que la gente sí debería saber, o sea, que no debería ser un tabú cuánto gana el otro. Pero yo no sé si yo ya lo comenté alguna vez, y era que el problema con el cuánto gana el otro es que en Latinoamérica asumimos el dinero con el valor de la persona. Entonces, por ejemplo, si tú ganas 4.000 euros o $4.000 y yo gano 2.000, como que como que no sé si es que yo asumo que tú vales más solo por el hecho de recibir un salario de 4.000 y yo de 2.000, como que ya lo afecta. Pero lo que decían acá era como que o sea, no debería ser un tabú, y menos, digamos, en las empresas, porque saber, por ejemplo, que esa persona gana 4.000 me da a mí la posibilidad de pensar de que yo también puedo ganar eso, o de qué manera cómo puedo llegar a eso. Pero entonces la gente también decía que a la gente le da miedo decir que gana 4.000, porque después va con el jefe y le dice, oye, pero Pepita está ganando 4.000. Entonces dice, ah, bueno, tú ya no, como tú le estás diciendo a ella que vas a ganar 4.000, pues ya no te hago más aumento, y a ella le aumento hasta que llegue a 4.000. O bueno, cosas así. Entonces como que siento que el dinero se ha vuelto un tema muy tabú en Latinoamérica, pero gracias a las redes sociales es que se está como sacando a flote. Sí, y también, ¿sabes qué? Yo siento que una vez se estresa demasiado. O sea, como que yo me acuerdo una compañera de la universidad que decía una frase que era, no te preocupes, ocúpate. Y Es es que que, preocuparte, eso es como estresarte antes de ajá, la de acción. ocuparte, literal. Entonces, como que una vez se estresa mucho por el tema del dinero, pensar que no tienes suficiente dinero, que nunca va a ser suficiente dinero, que no tienes el mismo dinero que tus amigos, que no tienes el mismo dinero que tus papás, que no vas a... Sí, es como una ola de pensamientos que te ataca, y es como que, o sea, un momento, y es, en vez de preocuparte porque no tienes dinero, mejor busca una forma de ocuparte para tener dinero. O sea, como que creo que es una reflexión, sí, como de pronto es útil para alguna gente, pero es que una vez en serio se da una bola de estrés porque entonces no tiene plata, en vez de estar buscando y en vez de ocupar ese tiempo mental en cómo buscar hacer más plata, por ejemplo. Invierta, estudie. Entonces, por ejemplo, hacer un curso de finanzas en vez de estresarte porque no tienes dinero, montar un emprendimiento en vez de estresarte porque no tienes dinero. Entonces, pues creo que ese sería como mi tip. No es que lo haya aplicado, o sea, sí lo he aplicado, pero y sé que es difícil porque también uno se sigue estresando, pero a veces ese estrés, o sea, es puro producto de la mente, más que un estrés real. O sea, y sé que para mucha gente también, o sea, es difícil, y entiendo que no todos tienen como unas condiciones privilegiadas donde, sí, donde sea tan fácil obtener dinero, pero creo que es como un pensamiento que nos pasa a todos o a mucha parte de la población, y que nadie quiere hablar de eso. Entonces, como que el tema de, de pronto de alguna forma calmar la mente y tomárselo con más calma, pero seguir haciendo cosas para pues generar más dinero. Ahorita que tú hablabas, a mí, o sea, como que lo primero que pensé fue lo siguiente, y es como, yo soy, para mí la adultez, y digamos que yo creo que también por eso hemos hecho este episodio, para mí la adultez ha sido adquirir un estrés por el dinero que yo no conocía. Y yo no sé, y yo creo que ya lo he hablado contigo, o sea, esto no es una novedad para nosotras, pero por ejemplo, en mi casa no se hablaba mucho de dinero, o sea, como que, sí, no sé, mi papá a veces decía, uy, me toca pagar esto y hay que hacer no sé qué, y bueno, cosas así, yo sí me enteraba que mi papá no, y me tocó vender
tal cosa, o me tocó hacer tal cosa, o ahorita no me pagan, o bueno, mi papá es independiente, entonces eso es peor, porque cuando tú trabajas en una empresa, a ti te pagan, o sea, tú sabes que cada mes, pase lo que pase, te llegan los 1.000 euros que te paguen, pero si eres independiente, hoy te llegan 4.000 y el mes siguiente puede que no te llegue nada, pero bueno, como que yo sí crecí como viendo eso y demás, pero yo nunca crecí como muy preocupada por el dinero en el sentido que tenía unos papás que eran tan de darme, o sea, que yo pedía lo que fuera y en mi casa no había ningún problema, o sea, no sé, por ejemplo, me compraba, o sea, sobre, me acuerdo, o sea, me acuerdo mucho con la ropa, es porque a mí me encanta y mi papá con eso me daba gusto, o sea, nos íbamos todo un día a un centro comercial a comprar lo que yo quería y bueno, como que yo nunca he sido como, yo nunca me preocupaba como, "Ay, mi papá gastó mucho, ay, mi papá no sé qué, ay, mi papá, o sea, eso a mí nunca me preocupó, pero fue que yo como que empezar a, no sé, a ganar mi plata, empezar a independizarme, que me empezó una angustia. A mí igual, o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo antes, o sea, no sé, y digamos como que un día yo creo que tenemos que hacer un podcast solamente del uso de tarjetas de crédito en Colombia, que a mí eso me ha roto la cabeza, pero por ejemplo acá en España la gente no usa tarjetas de crédito como en Colombia, que la gente lo difiera 36 cuotas, pero yo antes era súper relajada, o sea, yo ganaba, me acuerdo, ganaba como 2.500.000 y me gastaba 1 millón en la tarjeta porque yo no sé, o sea, como que en Colombia la gente está acostumbrado como a gastar más de lo que recibe, o por lo menos así era como yo vivía en ese momento. Y yo gastaba sin problema y pagaba mi tarjeta y mi papá me seguía mandando plata y bueno, yo hacía y deshacía y ningún problema. Pero como que empecé a crecer y ahora, o sea, yo ahora no compro ropa, ahora me pienso todo, ahora, a ver, siento que ya a veces soy fastidiosa, como que yo le digo a Guillermo, a mi esposo le digo como, ¿será que estoy muy tacaña con eso? O sea, como que, ¿será que me estoy pasando? O sea, como que ya antes yo compraba y gastaba y no me dolía, a mí no me dolía, ahora me duele. O sea, ahora me duele, no sé, por ejemplo, comprarme hasta a veces algo para mí me duele. Entonces, por ejemplo, ¿qué días me encantó algo para la casa y valía 100 euros y apenas vi el precio, yo era como, Como que ya te lo piensas 2 veces. sí, o sea, y yo era como, pues si mi casa no tiene eso, yo como que no me voy a morir, ¿sabes? Como y si mi casa, y siendo que mi esposo sí tiene una relación más sana y él es como, si se van 100 euros, van a volver. En cambio, yo soy como, no, se van 100 euros, no sé qué. O sea, y él es como, entonces no sé, como que siento que hay que llegar a un punto medio, pero para mí la adultez ha sido conocer un estrés que no conocía, que es el estrés del dinero, el estrés financiero. Este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirvan algunos tips y que sepan que no están solos en esta crisis financiera que vivimos todos. Crisis económica, no sé, no sé cuál de las dos es. Y bueno, recuerden, sacamos episodios nuevos todos los miércoles y no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes. Somos @crisis de por medio en todas las plataformas. Y como lo dije al principio, siento que este miedo o este estrés financiero solo se pierde tomando el toro por los cuernos, es decir, viviendo y afrontando cada día como venga y ocupándonos, como dijo Paula, y bueno, y todo eso mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.